Hola, ¿cómo andan? Vamos a ir con bioética, la clase 3. Eh, bueno, espero que estén bien. Seguimos con esta modalidad de youtuber. Vamos a, vamos a entrarle ahora ya al eje problemático número 2. El primer eje, si hacemos un repaso, estuvimos viendo la dificultad de plantear lo ético en una sociedad, en la sociedad contemporánea, y leíamos a Lipovetsky, a Esther Díaz, sí, que habla de la ética en la sociedad de consumo. El eje problemático uno trataba de algunos conceptos, que es ética, que es moral, si la diferencia, las etapas ética y moral en cada ser humano. En el eje problemático 2 lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer un repaso muy sintético, muy sintético, en las propuestas éticas que se fueron dando a lo largo de la historia. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros en este momento es eh, trazar una línea, una génesis, un origen, ¿sí? Hasta nuestros días, tocando algunos autores, no todos, algunos autores y algún aspecto del autor, tampoco todos. La idea de esta unidad es que nosotros veamos la complejidad también de plantear una sola ética. ¿Sí? En nuestro mundo, en nuestra sociedad, es como que eh, subsisten diferentes maneras de considerar el bien. Y eso tiene que ver un poco con estos ejes históricos que vamos a ver, ¿sí? No sé, por momentos uno dice, no, para mí el bien es, no sé, consumir, para otro dirá, no, para mí el otro bien es saber, para otro el bien es hacer algo que me hace bien a mí, la virtud, como dice Aristóteles, para otros dirá el cumplimiento del deber, Kant, para otros dirá, no, para mí el bien son los demás, si están bien los demás, yo estoy bien, y viene un poco el pensamiento utópico, y Hegel, ¿sí? Para otros dirá, no, para mí lo bueno es la naturaleza y el hombre tiene que volver a la naturaleza, ¿no? Y el movimiento hippie o vegano, o sea, intenta deshacerse de la civilización, ¿sí? Eh, bueno, entonces, depende un poco de estas ideas éticas que nosotros tengamos, vamos a considerar el bien. Y estas ideas éticas se fueron planteando en diferentes momentos de la historia. ¿Sí? Si nosotros pensamos el momento histórico hoy, decimos con Lipovetsky y con Esther Díaz que la ética del mundo contemporáneo en el que vivimos es una ética que de alguna manera que se centra, o sea, centra su reflexión sobre lo bueno y sobre la felicidad en torno al consumo. ¿Sí? Acuérdense, la ética es esa reflexión que hacemos nosotros acerca del bien. ¿Sí? La bioética sería entonces esa reflexión que hacemos como profesionales de la salud. Estoy improvisando, ¿no? Pero a ver si no nos seguimos. Esa reflexión que hacemos los profesionales de la salud sobre cómo llevar una práctica buena, correcta, ¿sí? De alguna manera que otorgue un beneficio al paciente, la persona que tengo adelante, pero también que me haga bueno a mí. ¿Sí? Entonces, bioética, ética, contexto más grande, y ahora vamos a, de alguna manera decimos que, fíjense, que así como nosotros en la bioética reflexionamos acerca de cómo hacer, cómo tener una buena práctica en ámbitos de salud, nosotros en la ética vamos a reflexionar cómo debemos obrar humanamente para alcanzar el bien. ¿Sí? Alcanzar el bien a lo largo de la historia, se asoció con la felicidad. ¿Sí? ¿Qué es la felicidad? ¿Sí? La plenitud. Alcanzar ese bien que tanto anhelo. ¿Sí? O sea, ya los griegos decían, o sea, asociaban esto a la felicidad con la plenitud, ¿sí? Y yo llego a esa felicidad porque tengo ese bien que deseo, ¿sí? Yo deseo este mate, para mí es un bien, mmm, tremendo, cada día me salen mejores. El mejor cebador de mate de San Pedro y alrededores, mate amargo.
Le muestro. Si la cámara me toma. No me toma mucho la cámara. Tengo miedo de volcar todo acá, es un desastre. Se cortan las clases virtuales porque el piola se quiso hacer el vivo tomando mate. Entonces, se ve entonces, fíjense cómo es la dinámica. Es el ser humano busca, así casi como una flecha innata, tiene un impulso innato, busca la felicidad es la plenitud, y yo llego a esa plenitud alcanzando ese bien que deseo. Bárbaro. En la sociedad contemporánea, ese bien lo asociamos con el consumo, en tener bienes materiales. ¿Sí? Yo, no sé, quería un celular, me encanta el iPhone 11, no sé, 12, no sé en cuál vamos, pero me encanta en el iPhone 11, entonces, de alguna manera, pienso que ese es el bien supremo, tengo el iPhone 11, ¿sí? Llega a mí el iPhone 11, y de pronto prendo la tele, o entro a YouTube y veo que sale el iPhone 12, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hace la sociedad de consumo, o sea, transforma un deseo en necesidad y enseguida cambia el objeto de deseo. Entonces yo sigo deseando y si por lo tanto sigo necesitando otra cosa más. ¿Sí? Una cosa es el deseo humano de comunicarse. Todos los seres humanos necesitamos. Pero fíjense lo que hace la sociedad de consumo. A ese deseo lo materializa en un objeto material. O sea, yo para comunicarme sí o sí tengo que tener el iPhone 11 o el iPhone 10. Bueno, después ustedes me dirán, abajo comenten. No, profe, no existe el iPhone 11, sí existe, o existe el 13 ahora. Bueno, entonces yo necesito comunicarme. El sistema capitalista, deseo comunicarme, el sistema capitalista toma ese deseo, lo materializa, dice la comunicación está siempre por un objeto material, que es un celular en este caso, podría ser una computadora o lo que sea. Y a partir de ahí lo transforma en necesidad. Yo sí o sí para comunicarme con tal persona necesito un iPhone 11. ¿Sí? Entonces de alguna manera lo que hace, fíjense, la sociedad de consumo lo que hace es sacar mi felicidad de mi ámbito personal y pasarla a los objetos. O sea, la felicidad ya no depende de mí sino del objeto que poseo. ¿Sí? Entonces eso Marx dice que produce alienación. Si yo me enajeno, me vacío y pongo todo en algo exterior, resulta que ese algo exterior se cae y se cae mi felicidad. Y por otro lado, lo que hace la sociedad, pensando el bien como algo material, la sociedad de consumo, es decir, hacernos esta pregunta, y llegamos rápido, o sea, ¿hay tantos iPhone 11 como para ciudadanos del mundo? ¿Hay 7.000 millones de iPhone? ¿Qué pasaría si todas las personas tuviésemos iPhone? Seríamos felices. No, entonces, como no hay, produce desigualdad. Va a haber gente que tiene, que puede llegar a ese objeto y hay otra que no. ¿Sí? Entonces tenemos como los dos grandes males acá para pensar la ética de nuestra sociedad. Nos vaciamos de nosotros mismos y hacemos una sociedad desigual. Planteo. Vamos al eje histórico. Vamos a plantear hoy Sócrates. Vamos a hacer una clase cortita, ¿sí? Para que no le consuma tantos datos. No soy tan imprescindible como para gastar 100 mangos en mirar al profe de ética. Entonces, uno de los primeros, bueno, los primeros que plantean esta realidad de la ética es la religión, ¿sí? El pensamiento religioso a través de, generalmente, decálogos, a través de decálogos o tablas prescriptivas. Pensemos en Moisés, pero también pensemos en las sociedades mesopotámicas, Egipto, las sociedades precolombinas. Acá en América Latina generalmente tiene un decálogo moral, ¿sí? Si nosotros pensamos cuando éramos chicos, la mayoría de nosotros estuvimos relacionados en un ámbito religioso y nos acordamos de los 10 mandamientos, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a tu padre y a tu madre, no me lo acuerdo. Pero bueno, eran 6. No cometer actos impuros, ¿no? Besar a alguien en un acto impuro, wow, ¿no? Qué idea del deseo del cuerpo, ¿no? Qué fuerte, ¿no?
no mentir, no robar, bueno, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? La mujer como, viste, como un objeto. ¿Sí? Fíjese que no dice, no desearás el hombre de tu prójimo, no la mujer. ¿Sí? Bueno, luego del pensamiento mítico, lo que nosotros tenemos, el primer planteo así mítico religioso, el primer planteo, guarda, no estoy hablando mal, o sea, del decálogo de las religiones, no me quiero meter en ese tema. Son válidos y de alguna manera este es un gran debate que se da en el siglo XVIII con el pensamiento iluminista en siglo XVIII, siglo XIX, en Europa y también acá en América. Por ejemplo, Sarmiento decía, bueno, muchachos, vamos a hacer una religión sin Dios. ¿Por qué? Y porque la religión, a ver, piensen, ¿por qué Sarmiento propone una religión sin Dios? Lo que llamaba el deísmo. Porque la religión, de alguna manera, regula las conductas humanas. ¿Sí? Piensen esto. Si hay un Estado que regula las conductas humanas, ese Estado, por estar constituido de personas, falla. Entonces yo puedo decir esto, bueno, voy al supermercado. Si nadie me ve y no hay policía, no sé, yo el chocolate, al salchichón primavera me lo llevo abajo del pullover. ¿Sí? Total, los seres humanos pueden no verme y yo zafo. Ahora, pero si hay un Dios que está permanentemente mirando, yo no puedo decir voy al supermercado, me llevo el salchichón primavera abajo del pullover, total Dios no me va a ver. No, Dios está en todos lados y me ve. Entonces por eso Sarmiento propone un deísmo. Esta idea de un Dios sin religión, un Dios que me mire y que regule mis actos, pero sin que me haga pelearme con el otro porque mi Dios tiene matices distintos al Dios de él. ¿Me explico? O sea, es el Dios que todo lo ve, el Dios te ve y te está juzgando. Ese es el Dios que proponen los filósofos deístas europeos y algunos latinoamericanos. Ahora sí, entramos rapidito a Sócrates como para hacer un video de 15 minutos y que ustedes puedan disfrutar de esta clase. Nosotros, fíjense, estamos en una sociedad de consumo, ¿no? Por ahí nos va a costar entrar a Sócrates porque Sócrates se para en la vereda opuesta. Sócrates dice, nada de lo corpóreo y de material me va a garantizar la felicidad. O sea, lo material no tiene nada apetecible, no es bueno para ser feliz del ser humano. ¿Sí? El ser humano, o sea, tiene que de alguna manera despegarse del mero vivir, de vivir por vivir, para tener un vivir bien. ¿Sí? ¿Qué significa vivir bien? O sea, está en una escala superior al mero vivir. ¿Sí? Vieron que a veces uno tiene la sensación esa de que la vida te presenta estas situaciones, de decir, bueno, estoy durando. ¿Sí? Estoy durando. Entonces, Sócrates dice, salí de esa monotonía, de esa rutina, tomá el toro por las astas y comenzá a vivir bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te hace vivir bien? Bueno, pensar cuál es tu bien, cuál es tu ética. ¿Sí? ¿Y cuál es la ética del ser? ¿Qué es lo mejor que hacemos los seres humanos? Los seres humanos, a diferencia de los otros seres, lo que hacemos es pensar. Lo que hacemos es incorporar saber. ¿Sí? Por acá pasa el vivir bien. A la vida que nosotros tenemos le agregamos pensamiento, le agregamos saber y esa vida se enaltece. Entra como en un plano superior, le ponemos un cambio más. ¿Sí? Vivimos en otra intensidad, dice Agamben. Entonces, pensar lo que nos va a hacer es de alguna manera conocernos más a nosotros mismos. ¿Sí? Por eso la filosofía socrática podría, una puerta de entrada de la filosofía socrática podría ser esta frase que estaba en el templo de Delfos, ¿sí? Un oráculo que decía, conócete a ti mismo. Si nosotros nos animamos, dice Sócrates, a conocernos a nosotros mismos, lo que va a suceder es que vamos a encontrar la fuerza que nosotros tenemos dentro nuestro
para alcanzar el bien que deseamos. Puedo decir que todos los que van a ver este video son todos diferentes, por lo tanto cada uno tendrá una fuerza, un mandato interior, una forma de buscar el bien quizá hasta distinto al otro. Entonces lo que nos propone Sócrates es mirarnos a nosotros mismos, ¿sí?, a través de nuestra reflexión y empezar a divisar, a percibir, aunque sea en el horizonte, ese bien que necesitamos. Entonces, una vez que nosotros conocemos eso, lo que tenemos que hacer es no ser injustos con nosotros mismos y con la sociedad, ¿sí? La ética para Sócrates es un acto de justicia, de conocer ese bien que nosotros decíamos. Por ejemplo, ustedes de alguna manera, bueno, vamos a poner otro ejemplo. Sí, ustedes, vamos a seguir con ustedes. Entonces, ustedes se miraron en algún momento su vida y dijeron, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿cuáles son mis posibilidades? Bueno, trabajador de la salud. ¿Por qué? Y porque de alguna manera me gusta el contacto de las personas, siento que estoy llamado a eso, más o menos, lo iré construyendo también, pero ahora, diferente sería si ustedes, teniendo ese mandato, hubiesen elegido, no sé, un oficio, una profesión dedicada a la contabilidad, ¿sí? Hubiesen sido injustos con ese mandato, con esa voz que ustedes tienen adentro. Entonces, para Sócrates, la injusticia es ignorancia. Si ustedes, o sea, el que obra injustamente es el que ignora lo que puede hacer o ignora la realidad. ¿Me explico? ¿Llegamos acá? El que obra injustamente es el que ignora lo que puede hacer. No sabe. Entonces es injusto. ¿Cómo se soluciona el problema del mal entonces? El problema de la injusticia sabiendo. Conocer para obrar bien. El que conoce, el que piensa, el que se conoce a sí mismo, seguramente va a obrar bien. Entonces, para eso hay que, bueno, hacer un trabajo interior, dominar los impulsos, diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Por ejemplo, esto un poco también, Sócrates, o sea, Sócrates no escribió nada, lo que escribió fue Platón. Lo que dice Sócrates es que, en realidad lo que escribe Platón es que el ser humano cuando obra mal es porque carece de un saber acabado acerca del bien. Si nosotros, no sé, pensemos en el ámbito de la salud, no sé, un médico, viene una persona muy angustiada diciendo que puede llegar a tener coronavirus, vamos a poner este ejemplo. Resulta que esa persona tiene fiebre, se siente mal. Entonces el médico le hace el chequeo general y resulta que no tiene tos, ni tampoco tiene problemas respiratorios. ¿Sí? Entonces rápidamente la desplaza, le dice, mirá, la verdad que no hay tiempo, estamos en una pandemia, retírate. Tremendo el médico, ¿no? Entonces, fíjense, la persona se va a su casa y se sigue sintiendo mal y quizás, o sea, ese sentimiento la lleva a tener actos contra sí misma, ¿sí? No sé, deseos de no vivir más y demás. El médico obra mal porque de alguna manera no está reconociendo lo bien que podría haber hecho preguntándole qué es lo que te está pasando en tu vida, qué es lo que te está pasando en tu vida para que obres así, para que te sientas con fiebre, tuviste extrañas a tus familiares, hace mucho que no ves a la persona que querés, te quedaste sin laburo. O sea, si el médico hubiese obrado bien, hubiese conocido lo bien que podía haber obrado, no hubiese sido ignorante con su forma de obrar, de alguna manera ese acto que fue un acto injusto, tratar así a una persona, se hubiese convertido en un acto justo. Entonces, y con esto cierro, para Sócrates, el conocimiento, salir de la ignorancia, es lo que nos hace justos, virtuosos, valientes. ¿Sí? Entonces, en la medida que uno conozca todo el bien que puede dar, va a ser ético.
¿sí? Va a ser ético. Ujú. Bueno, quedamos acá. Yo acá había puesto Aristóteles, pero bueno, me parece que el video acá llega bien. La semana que viene, no se desesperen, va a estar Aristóteles acá. Sé que es como el Richard Gere de la filosofía, es el tipo más la estrella pop de la filosofía. Bueno, Aristóteles para la semana que viene acerca de el bien y la virtud.